¿Alguna vez ha creado algo por accidente? Ya sea la mezcla de dos pinturas diferentes que al final crea un nuevo color o simplemente una receta que fue olvidada en el horno durante demasiado tiempo y terminó convirtiéndose en un crujiente y delicioso aperitivo, el hecho es que a lo largo de nuestras vidas, muchas cosas en general terminan teniendo un resultado diferente al esperado y por lo tanto a menudo generan algo positivo e increíblemente útil. Al final, muchas personas no se dan cuenta, pero muchos de los utensilios, alimentos e incluso medicamentos comunes y cotidianos que son extremadamente importantes para nuestras vidas fueron creados por accidente, y es con esto en mente que hemos reunido una lista de algunos de ellos para presentarlos en el vídeo de hoy. 20 inventos accidentales que cambiaron el mundo. Fósforo de fricción. Y abriendo nuestra lista de inventos accidentales que cambiaron el mundo, están los famosos y clásicos fósforos de fricción. La historia de los fósforos de fricción comenzó hace muchos años, más concretamente en 1669, cuando el alquimista alemán Henning Brand, al destilar una mezcla de urea y arena en busca de la piedra filosofal, que supuestamente convertiría en oro cualquier metal que tocara, descubrió accidentalmente el elemento fósforo. Este fue un hito muy importante en el desarrollo de lo que más tarde se convertirían en los fósforos de fricción, y también ocurrió accidentalmente, pero la verdadera creación accidental que dio lugar a los fósforos de fricción que conocemos hoy en día tuvo lugar en 1826, cuando el químico inglés John Walker estaba agitando una mezcla de productos químicos, y entonces se dio cuenta de que un pedazo de madera que estaba utilizando para agitar la mezcla tenía un residuo seco en el extremo, y al intentar raspar este residuo, creó accidentalmente una llama. Walker no tardó en darse cuenta del potencial de este descubrimiento accidental, y decidió perfeccionarlo para empezar a producir y vender los primeros fósforos de fricción. Este fantástico invento revolucionó la forma de encender el fuego, haciendo el proceso mucho más cómodo, facilitando la vida cotidiana y teniendo un impacto significativo en varias industrias, incluyendo la de la cocina y la de la iluminación. Sin embargo, a pesar de ser muy útiles, estos primeros fósforos de fricción también eran bastante peligrosos y, por lo tanto, tuvieron que sufrir varios otros cambios y mejoras a lo largo de los años hasta alcanzar los estándares que conocemos y utilizamos hoy en día. Penicilina. Hablemos ahora del que probablemente sea el invento accidental más importante de todos los tiempos, la penicilina. Todo empezó en 1928, en las manos del bacteriólogo escocés Alexander Fleming. Fleming, como muchos científicos de su época, se dedicaba al estudio de las bacterias, en particular las del género Staphylococcus, responsables de diversas infecciones. Durante uno de sus experimentos, se fue de vacaciones y dejó accidentalmente expuestas al aire algunas placas de Petri con cultivos bacterianos en su laboratorio. Cuando regresó al laboratorio unos días después, Fleming observó algo intrigante. Una de las placas se había contaminado con un tipo de moho verde azulado, y alrededor del moho, las bacterias se habían destruido. Intrigado por esta observación, Fleming aisló el moho y comenzó a estudiarlo, dándose cuenta así de que esta sustancia producida por el hongo era capaz de inhibir el crecimiento de diversas bacterias. Esta sustancia recibió entonces el nombre de penicilina. Sin embargo, el descubrimiento de Alexander Fleming no tuvo una repercusión inmediata. En aquella época, la purificación y producción a gran escala de la penicilina seguía siendo un gran desafío. Solo en la década de 1940, gracias a los esfuerzos de otros dos científicos llamados Ernst Chain y Howard Florey, fue posible desarrollar un método eficaz para producir la penicilina en grandes cantidades. Además, la Segunda Guerra Mundial fue otro factor que aceleró el proceso de desarrollo de la penicilina, debido a la necesidad de tratar las heridas infectadas de los soldados, lo que impulsó aún más la investigación y producción de este antibiótico, que rápidamente demostró su eficacia en el tratamiento de diversas infecciones bacterianas que antes eran mortales, y marcó el inicio de la era de los antibióticos. Horno microondas. La historia del horno microondas comenzó durante la Segunda Guerra Mundial, en un contexto muy distinto del que imaginamos cuando pensamos en cocinar. Un ingeniero llamado Percy Spencer trabajaba para la Raytheon Company, una empresa que fabricaba magnetrones, que eran dispositivos utilizados en radares, que emitían microondas para detectar aviones enemigos. Un día, durante una jornada laboral ordinaria, Spencer notó algo peculiar. Una tableta de chocolate que llevaba en el bolsillo se había derretido. Intrigado por lo sucedido, comenzó a investigar la causa de este fenómeno,
y la hipótesis más probable era que las microondas emitidas por el magnetrón eran las responsables de que el chocolate se derritiera. Con este descubrimiento, Spencer comenzó a realizar experimentos para comprender mejor el efecto de las microondas sobre los alimentos, y estos experimentos iniciales demostraron el potencial de las microondas para cocinar alimentos de forma rápida y eficaz. Así, en 1945, la Raytheon Company presentó una solicitud de patente en Estados Unidos para el proceso de cocción por microondas de Spencer, y en 1947 lanzó el primer horno microondas comercial. Post-it. La historia del Post-it comenzó en los años 60, cuando un científico llamado Spencer Silver trabajaba en un ambicioso proyecto para desarrollar un adhesivo súper resistente capaz de adherirse a cualquier superficie. Sin embargo, sus experimentos dieron un giro inesperado, y es que en lugar de crear un adhesivo potente, Silver acabó desarrollando un adhesivo que se adhería ligeramente, pero no de forma permanente. Sin embargo, por muy interesante que fuera esta nueva sustancia, no tenía ninguna aplicación práctica aparente, ya que este débil adhesivo no servía para el propósito original para el que había sido diseñado. De este modo, solo unos años más tarde, otro científico llamado Art Fry encontró una utilidad para la creación de Silver, al ocurrírsele la idea de utilizar este adhesivo para fijar su marcapáginas al himnario, pero de forma que pudiera retirarse fácilmente. La idea de Art funcionó a la perfección, y a partir de entonces comenzó a distribuir pequeños pedazos de papel con este pegamento entre sus compañeros de trabajo, que pronto se dieron cuenta del potencial del invento, y con esto, la empresa en la que trabajaba, viendo la oportunidad de un nuevo producto, decidió lanzar el Post-it al mercado, que acabó siendo un éxito inmediato y sigue formando parte de nuestras vidas hasta el día de hoy, siendo considerado un artículo indispensable para lugares como colegios y oficinas de todo el mundo. Sacarina. ¿Usted se lava las manos antes de las comidas? Probablemente sí, ya que se trata de un hábito de higiene muy común, pero el siguiente invento accidental que vamos a mostrarle probablemente no habría existido si este hábito de higiene se hubiera llevado a cabo. Se trata del descubrimiento de la sacarina, uno de los edulcorantes artificiales más famosos del mundo, y también el primero que se comercializó a gran escala. A finales del siglo XIX, el químico ruso Konstantin Fallberg y el químico estadounidense Ira Remsen trabajaban en un laboratorio de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, cuando, en un día normal de trabajo, Fallberg olvidó distraídamente lavarse las manos después de manipular algunos compuestos químicos, y para su sorpresa, al comer sintió un sabor extremadamente dulce en las manos. Intrigado por el descubrimiento, empezó a investigar qué sustancias de su laboratorio podían haber provocado una sensación dulce tan intensa, y, tras varios experimentos, Fallberg aisló el compuesto responsable del sabor dulce y lo bautizó como sacarina. Esta sustancia era unas 300 veces más dulce que el azúcar común, y lo más interesante era que no aportaba calorías. Así, el descubrimiento de la sacarina revolucionó la industria alimentaria y allanó el camino para el desarrollo de varios otros edulcorantes artificiales que hoy se utilizan ampliamente en todo el mundo. Dinamita. A pesar de que a menudo se ve como algo negativo debido a su asociación con las explosiones y la destrucción, la dinamita es en realidad un invento muy positivo en la historia del mundo que ha permitido realizar varias hazañas importantes y ha desempeñado un papel fundamental en muchas construcciones y avances industriales. Pero, ¿alguna vez se ha parado a pensar cómo se inventó la dinamita? En 1867, el químico sueco Alfred Nobel trabajaba para encontrar una forma de hacer más segura la manipulación y el transporte de una sustancia llamada nitroglicerina, que era altamente explosiva e inestable. Para resolver este problema, Nobel intentó combinar la nitroglicerina con otra sustancia que permitiera transportarla y manipularla con seguridad, pero que no redujera su eficacia como explosivo, y tras varias combinaciones infructuosas, probó finalmente a mezclar nitroglicerina con tierra de diatomeas, y para su sorpresa, esta idea funcionó realmente, ya que esta mezcla dio como resultado una sustancia mucho más estable que podía moldearse en cartuchos y manipularse con seguridad, dando así origen a lo que hoy conocemos como dinamita. Viagra. Hablemos ahora de la creación accidental de uno de los medicamentos más famosos y utilizados del mundo, el sildenafilo, popularmente conocido como Viagra. En los años 90, una empresa farmacéutica buscaba un fármaco para tratar la angina de pecho, un dolor torácico causado por la falta de flujo sanguíneo al corazón, cuando desarrolló una sustancia llamada sildenafila, con la expectativa de que relajaría los vasos sanguíneos del corazón, aliviando así el dolor. Sin embargo, los estudios clínicos revelaron que esta sustancia provocaba un efecto
efecto colateral ligeramente distinto del esperado, y es que la sildenafila provocaba erecciones en muchos de los hombres que participaban del estudio. Al darse cuenta del potencial de este efecto colateral, la compañía farmacéutica responsable del estudio decidió reorientar el enfoque del fármaco hacia el tratamiento de la disfunción eréctil, y así el sildenafilo empezó a comercializarse bajo muchas marcas, entre ellas la marca Viagra, por la que se dio a conocer en todo el mundo, y actualmente es uno de los medicamentos más vendidos del mundo y que tiene un impacto significativo en la calidad de vida de muchos hombres. Teflón. Seguro que has usado o al menos has oído hablar de las famosas sartenes antiadherentes que te permiten preparar la comida sin que se pegue, ¿cierto? Pero algo que probablemente no sabías es que solo existen gracias al siguiente invento accidental que te mostraremos ahora. El politetrafluoroetileno, más conocido como teflón, fue descubierto accidentalmente en 1938 por el químico Roy Plunkett mientras trabajaba para una empresa química e intentaba desarrollar un nuevo tipo de refresco. En uno de sus experimentos, Plunkett enfrió un gas llamado tetrafluoroetileno para convertirlo en líquido, y cuando abrió el recipiente para analizar el resultado, se llevó una sorpresa. El gas se había convertido en un polvo blanco, resbaladizo e inerte. Este polvo blanco era politetrafluoroetileno, que más tarde se comercializaría como teflón, y tenía unas características extraordinarias, ya que era extremadamente resistente a altas temperaturas, a productos químicos y a abrasión, y además tenía un coeficiente de fricción muy bajo, lo que significaba que nada se le pegaba. Todas estas características únicas hacían que el teflón fuera ideal para una gran variedad de aplicaciones, por lo que en un principio se utilizó principalmente con fines militares, debido a su resistencia. Sin embargo, después de la guerra, el teflón empezó a explotarse para usos domésticos, lo que dio lugar a las sartenes antiadherentes recubiertas de teflón, muy famosas y utilizadas hoy en día por su potencial para cocinar alimentos sin que se peguen. Caucho vulcanizado. Puede que nunca haya oído hablar del caucho vulcanizado, pero es algo muy importante en nuestras vidas, presente en innumerables objetos cotidianos, desde zapatos hasta neumáticos de coche, y al igual que los demás de esta lista, también se inventó por accidente. En 1839, un inventor estadounidense llamado Charles Goodyear intentaba resolver un problema común con el caucho natural, que se endurecía y agrietaba con el frío, mientras que con el calor se derretía y se volvía pegajoso. Durante uno de sus experimentos, Charles mezcló caucho con azufre y dejó caer accidentalmente la mezcla sobre una cocina caliente, y para su sorpresa, el caucho no se derritió como de costumbre, sino que se volvió más elástico y resistente. En ese momento se dio cuenta de que la combinación de caucho y azufre, al calentarse, creaba un material mucho más duradero y versátil, y así nació el caucho vulcanizado, que revolucionó muchas industrias, permitiendo la fabricación de multitud de productos que requieren elasticidad y resistencia a las variaciones de temperatura. Slinky. Ahora vamos a hablar del Slinky, aquel muelle metálico que baja escaleras de forma casi mágica y que es un juguete muy famoso y querido por los niños. Todo empezó en 1943, cuando un ingeniero naval llamado Richard James trabajaba en un dispositivo para estabilizar equipos sensibles a bordo de barcos durante viajes agitados. Durante uno de sus experimentos, Richard dejó caer accidentalmente un muelle en espiral al piso y se sorprendió al ver que se movía de un lado a otro, como si caminara. Intrigado por el comportamiento del muelle y consciente de su potencial como juguete, Richard se llevó la idea a casa y con la ayuda de su esposa Betty James empezó a fabricar y vender el Slinky, que recibió el nombre de Betty y fue un éxito de ventas, convirtiéndose en uno de los juguetes más emblemáticos y populares del mundo. Rayos X. El descubrimiento de los rayos X es otra fascinante historia de descubrimiento accidental. En 1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen realizaba experimentos con tubos de rayos catódicos en su laboratorio en Alemania. Durante un experimento, cubrió el tubo con papel negro grueso para bloquear toda la luz visible. Sin embargo, cuando lo encendió, observó un resplandor fluorescente en una pantalla situada a unos metros del tubo. Intrigado por este fenómeno inexplicable, Röntgen se dedicó a intentar comprender lo que estaba ocurriendo y pronto se dio cuenta de que había descubierto un nuevo tipo de radiación, a la que llamó rayos X debido a su naturaleza enigmática y desconocida en aquel momento. Para investigar más a fondo este descubrimiento, Röntgen colocó diversos objetos entre el tubo y la pantalla y observó que todos parecían volverse transparentes, y tras exhaustivos experimentos con objetos inanimados, pidió a su esposa que colocara su mano en la trayectoria de los rayos invisibles, cuyo resultado fue una imagen sombreada que revelaba la estructura
estructura ósea interna de la mano. El descubrimiento accidental de Röntgen revolucionó la medicina, ya que permitió a los médicos visualizar el interior del cuerpo humano sin necesidad de cirugía, por lo que los rayos X se convirtieron rápidamente en una herramienta indispensable para el diagnóstico médico y siguen siendo ampliamente utilizados en la actualidad. Copos de maíz. Los copos de maíz son sin duda un alimento habitual en el desayuno de muchas personas, pero ¿se ha preguntado alguna vez cómo se inventó este famoso cereal? Todo empezó en 1894, cuando los hermanos John Kellogg y Will Kellogg buscaban nuevas opciones alimenticias para los pacientes del sanatorio que dirigían en Michigan. Un día, durante uno de sus experimentos, dejaron reposar demasiado tiempo una porción de trigo hervido y, como resultado, se puso rancio y aparentemente inservible para el consumo. Sin embargo, como su presupuesto era estricto, en lugar de desperdiciar el trigo, los hermanos decidieron continuar con el proceso, forzándolo con rodillos y esperando obtener finas y largas láminas de masa, pero para su sorpresa, lo que en realidad obtuvieron fueron pequeños copos que luego decidieron hornear y servir a sus pacientes, y después de unas semanas se dieron cuenta de que los pacientes que consumían estos copos mostraban una mejora significativa en su salud digestiva. Intrigados por este descubrimiento, decidieron probar el mismo proceso con otros tipos de grano, incluido el maíz, y el resultado fue sorprendentemente exitoso, ya que los copos de maíz no solo eran comestibles, sino también agradables al gusto. Así que, con algunas adaptaciones y mejoras, los hermanos Kellogg patentaron el proceso y empezaron a producir copos de maíz a gran escala, dando lugar a uno de los desayunos más populares del mundo: Velcro. Tenemos que admitir que hasta ahora hemos hablado de inventos que han surgido de formas bastante curiosas e inesperadas, ¿cierto? Pero, ¿te creerías si te dijéramos que un paseo con un perro puede dar lugar a uno de los inventos más famosos y utilizados del mundo? Pues sí, hablamos de la invención del velcro. En 1941, un ingeniero suizo llamado George de Mestral estaba caminando por los Alpes con su perro, y cuando regresó a casa, se dio cuenta de que su ropa y el pelaje de su animal estaban cubiertos de pequeñas semillas de una planta llamada bardana. Curioso por saber cómo se adherían tan firmemente estas semillas, decidió analizarlas con un microscopio y, para su sorpresa, al observarlas más de cerca, George descubrió que tenían pequeños ganchos que se adherían a su ropa y al pelaje de su perro. Fascinado por este descubrimiento, empezó a imaginar las posibilidades de crear un cierre inspirado en este mecanismo natural y, tras años de investigación y desarrollo, George consiguió finalmente crear un material sintético que imitaba la estructura de los ganchos de las semillas de bardana y combinó este material con un tejido suave, formando así lo que hoy conocemos como velcro. Vidrio de seguridad laminado. Inventado a principios del siglo XX, el vidrio de seguridad laminado es sin duda uno de los descubrimientos más valiosos del mundo en materia de seguridad. Fue creado accidentalmente por el pintor y químico francés Edouard Benedictus, que un día se dio cuenta de que un recipiente de vidrio que contenía nitrato de celulosa y que había caído al suelo no se había roto en miles de pedazos, como solía ocurrir. Al observarlo más de cerca, Benedictus se dio cuenta de que la película de nitrato de celulosa que se había secado en el interior del recipiente había creado una especie de membrana que impedía que el vidrio se desparramara al romperse. Intrigado por este descubrimiento, Benedictus comenzó a investigar más a fondo el fenómeno y, tras varios experimentos, desarrolló un proceso para fabricar el vidrio de seguridad laminado, ampliamente utilizado hoy en día por reducir significativamente el riesgo de lesiones. Patatas chips. Probablemente conozca o al menos haya probado en algún momento de su vida las crujientes y sabrosas patatas chips, ¿cierto? Pero ¿sabías que este manjar tan popular en todo el mundo se inventó por accidente? Según la historia, en el siglo XIX, un chef llamado George Crumb tenía problemas en el restaurante donde trabajaba debido a un cliente muy exigente que se quejaba del grosor de las patatas fritas que le servían. Molesto por esta queja, George cortó las patatas en rodajas muy finas, las frió hasta que quedaron crujientes y les puso una gran cantidad de sal, pensando que al cliente no le gustaría la textura y el sabor exagerado. Sin embargo, para su sorpresa, al cliente le encantaron las nuevas patatas fritas, por lo que a partir de ese día, las patatas chips se convirtieron rápidamente en un éxito en el restaurante y pronto se extendieron a otras partes del mundo. Superadhesivo.
El superadhesivo es otro artículo que tuvo un origen bastante curioso e inesperado. En 1942, el químico Harry Coover intentaba desarrollar un plástico transparente para miras de armas durante la Segunda Guerra Mundial, cuando, durante uno de sus experimentos, creó una sustancia que resultó ser extremadamente pegajosa y difícil de manejar. En aquel momento, Harry consideró la sustancia un fracaso, ya que no servía para el propósito original de la investigación. Sin embargo, unos años más tarde, mientras trabajaban en un proyecto diferente, Harry y un colega redescubrieron esa sustancia pegajosa y se dieron cuenta de su verdadero potencial comercial como un potente adhesivo, y así, con unos cuantos avances y mejoras más, el superadhesivo empezó a comercializarse finalmente en 1958 y rápidamente se hizo popular por su capacidad para unir materiales de forma rápida y eficaz, y ahora se utiliza ampliamente en una gran variedad de aplicaciones, desde reparaciones domésticas hasta usos industriales. Detector de humo. Hablemos ahora de otro valioso invento accidental que salva muchas vidas, el detector de humo. En 1939, el físico suizo Walter Jaeger intentaba desarrollar un sensor de gas para detectar gases venenosos y esperaba que el sensor funcionara ionizando el aire y midiendo la conductividad eléctrica. Sin embargo, lamentablemente este dispositivo no cumplió el objetivo previsto. Frustrado por el fracaso de su experimento, Jaeger decidió encender un cigarrillo y se sorprendió al observar que un medidor del instrumento había registrado un descenso de la corriente del circuito. En ese momento se dio cuenta de que, a diferencia del gas venenoso, las partículas de humo de su cigarrillo eran capaces de alterar la corriente del circuito, por lo que este descubrimiento allanó el camino para el desarrollo de los primeros detectores de humo, que con el paso de los años fueron desarrollándose y mejorándose cada vez más hasta alcanzar los estándares que conocemos hoy en día. Paleta. Hablemos ahora de la paleta, otro invento accidental que solo surgió por el descuido de un niño. En 1905, un niño de 11 años llamado Frank Epperson estaba jugando con una mezcla de agua y soda en polvo en su casa en California, cuando accidentalmente la olvidó en el balcón con una cuchara dentro durante una fría noche de invierno. A la mañana siguiente, para su sorpresa, Epperson encontró la mezcla y se dio cuenta de que se había congelado alrededor de la cuchara. Intrigado por este descubrimiento, comenzó a repetir el experimento, añadiendo diferentes sabores al agua, y así se dio cuenta de que había creado un postre nuevo, refrescante y delicioso. Años más tarde, en 1923, Epperson se decidió por fin a patentar su invento y empezó a vender comercialmente las paletas, que se popularizaron rápidamente y siguen siendo un éxito hoy en día, sobre todo durante los meses de calor. Masilla rebotante. Durante la Segunda Guerra Mundial, científicos intentaban crear un sustituto sintético para el caucho natural, que escaseaba debido a su uso en la guerra, cuando un día desarrollaron una sustancia elástica y pegajosa que, aunque no servía como sustituto del caucho, tenía propiedades únicas que la hacían divertida de manipular, ya que se podía estirar y moldear. Sin embargo, a pesar de sus interesantes propiedades, esta masa pegajosa no encontró un uso práctico inmediato, y no fue hasta unos años más tarde, cuando un empresario se dio cuenta de su potencial como juguete y compró los derechos para producirla, cuando comenzó a fabricarse a gran escala, dando lugar así al juguete que hoy conocemos como masilla rebotante. Coca-Cola. Y para finalizar, sepa que sí. Por increíble que parezca, la creación del refresco más famoso del mundo también ocurrió por accidente. En 1886, el farmacéutico John Pemberton buscaba un remedio para aliviar dolores de cabeza y problemas digestivos, cuando un día en su laboratorio mezcló varios ingredientes, entre ellos hojas de coca, nueces de cola, azúcar y agua carbonatada, dando como resultado un jarabe oscuro y carbonatado con un sabor único y estimulante. En aquel momento, Pemberton creyó que había creado un tónico medicinal, e inicialmente esta bebida se vendía en farmacias como tónico para la salud. Sin embargo, esta bebida pronto se hizo popular entre la gente de la ciudad por su capacidad para vigorizar y refrescar, por lo que Pemberton decidió comercializarla como refresco en lugar de como medicamento, dando así origen a la Coca-Cola, que hoy es el refresco más vendido del mundo y una marca reconocida en muchos países. Pero ¿qué hay de ti? ¿Cuál ha sido el invento accidental más sorprendente y fantástico de esta lista? Deja en los comentarios cuál te impresionó más, y si te gustó el video, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos que traeremos aquí. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por quedarte hasta aquí y hasta la próxima.